¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas nunca publican sus fotos en redes sociales? En un mundo donde todos comparten hasta el más mínimo detalle de sus vidas, existen personas que deliberadamente evitan mostrar su imagen. Hoy vamos a adentrarnos en la psicología oscura detrás de este comportamiento, específicamente cuando se trata de narcisistas encubiertos. Lo que descubrirás te dejará completamente sorprendido y podría salvar tu estabilidad emocional y mental. A diferencia de lo que muchos piensan, la ausencia digital no siempre significa modestia o deseo de privacidad. En algunos casos, esconde una de las formas más sofisticadas de manipulación narcisista que existe. Prepárate porque después de este video, jamás volverás a ver las redes sociales de la misma manera. La información que voy a compartir contigo es tan poderosa que muchas víctimas han logrado finalmente identificar lo que les estaba pasando después de años de confusión y dolor. Otto Kernberg, pionero en el estudio del narcisismo patológico, descubrió que los narcisistas más peligrosos no son los evidentes, sino aquellos que han perfeccionado el arte del camuflaje social. Y si estás en una relación con alguien así, necesitas entender ahora mismo los mecanismos psicológicos que están operando en silencio. La falsa humildad digital podría ser la primera señal de alarma que has estado ignorando. Quédate hasta el final, porque en el último capítulo te revelaré la estrategia psicológica definitiva que ningún narcisista encubierto puede resistir y que expone inmediatamente su verdadera naturaleza. En un mundo saturado de selfies y actualizaciones constantes, donde cada comida, cada reunión familiar y cada momento de ocio se convierte en contenido público, hay un tipo particular de persona que destaca por su ausencia digital, aquella que nunca publica sus propias fotografías. Pero lo que voy a revelarte hoy podría cambiar completamente tu percepción sobre este comportamiento aparentemente inocente. Cuando se trata de un narcisista encubierto, esta ausencia de imágenes personales no es casualidad ni modestia. Es una estrategia calculada de control psicológico. Imagina a Elena, quien llevaba 3 meses saliendo con Marcos. Algo que siempre le pareció curioso era que, a pesar de que Marcos usaba activamente sus redes sociales para compartir artículos, opiniones y hasta fotos de paisajes, jamás publicaba imágenes de sí mismo. Cuando Elena le preguntaba sobre esto, él respondía con una sonrisa: «No necesito validación externa como los demás. Prefiero vivir el momento». Esta respuesta la hacía sentir superficial por disfrutar compartiendo momentos de su vida. Con el tiempo, Elena empezó a dudar de su propio comportamiento en redes, sintiéndose cada vez más inadecuada. Otto Kernberg identificó este patrón en sus estudios sobre narcisismo encubierto, la capacidad de hacer que los demás se sientan inferiores mientras el narcisista se posiciona como moralmente superior o más evolucionado. Esa sensación de confusión y autoduda que experimentas es precisamente lo que busca provocar en ti. Lo más peligroso es que esta estrategia de invisibilidad digital permite al narcisista mantener múltiples relaciones simultáneamente sin dejar rastro. Carlos mantenía 3 relaciones paralelas durante 2 años, y ninguna de sus parejas sospechaba nada porque él nunca aparecía en fotos con ninguna de ellas. «Es por motivos de seguridad profesional», les decía a todas, creando una excusa perfectamente razonable que además le daba un aura de importancia. Te has encontrado justificando constantemente la ausencia digital de alguien especial en tu vida. Esa justificación podría ser el primer síntoma de la manipulación que estás experimentando. Y me gustaría preguntarte, ¿desde qué ciudad de México estás viendo este video?
porque los patrones narcisistas que estoy describiendo suelen tener variantes regionales fascinantes. La forma en que se manifiesta esta manipulación en Monterrey puede ser diferente a cómo se presenta en Ciudad de México o Guadalajara. En este momento podrías estar pensando, pero hay personas genuinamente privadas que simplemente valoran su intimidad. Y tienes toda la razón. La diferencia está en los patrones complementarios que acompañan a esta ausencia de imágenes. Un narcisista que evita publicar sus fotos simultáneamente monitorea obsesivamente tus publicaciones. Revisa quién te da like, comenta de forma posesiva o te hace sentir culpable por mostrarte demasiado. Laura notó que cada vez que subía una foto donde se veía especialmente bien, su pareja Ricardo encontraba alguna manera de arruinar su día. ¿Ese vestido te hace ver un poco mayor? ¿O no crees que esa foto es demasiado provocativa? Eran comentarios habituales que minaban lentamente su confianza. Mientras tanto, él permanecía como un fantasma digital, inmune a cualquier crítica similar, controlando la narrativa desde las sombras. Esta asimetría de exposición crea un desequilibrio de poder donde tú te sientes constantemente evaluado, mientras la otra persona permanece intocable. ¿Te resulta familiar esta dinámica? Porque en el próximo capítulo vamos a profundizar en algo aún más perturbador. Cómo utilizan esta invisibilidad para crear una identidad fabricada exclusivamente para atraparte. El narcisista que evita publicar sus propias fotografías está creando algo mucho más poderoso que una simple ausencia. Está construyendo un lienzo en blanco donde tú proyectas tus deseos y expectativas. Cuando no hay imágenes que confrontar con la realidad, la imaginación llena esos espacios vacíos, generalmente con idealizaciones. Piénsalo por un momento. Cuando conoces a alguien que te atrae y no puedes ver su vida digital, tu mente comienza a crear una versión perfeccionada de quién es esa persona, exactamente como le sucedió a Verónica con Alejandro. Ella describía a sus amigas cómo había encontrado finalmente a un hombre auténtico, que no necesitaba presumir en redes sociales, que vivía el momento presente y despreciaba lo superficial. No es como los demás, repetía constantemente, sin darse cuenta de que estaba rellenando los espacios en blanco con sus propias fantasías románticas. Lo que Verónica no podía ver era que Alejandro utilizaba exactamente las mismas frases con 3 mujeres diferentes, adaptando su personalidad como un camaleón según lo que cada una necesitaba escuchar. Otto Kernberg describió este fenómeno como identificación proyectiva manipuladora, donde el narcisista intuitivamente detecta tus anhelos emocionales y se presenta como la respuesta perfecta a ellos, pero sin comprometerse con evidencia digital que pudiera contradecir las diferentes versiones de sí mismo que ofrece a distintas personas. Esta ausencia de huella digital les permite mantener un control narrativo absoluto sobre quiénes son. Mientras tanto, tú estás completamente expuesto, visible, rastreable. Jorge, un narcisista encubierto, solía revisar meticulosamente el historial de publicaciones de sus parejas potenciales antes de acercarse a ellas. Puedo saber exactamente qué tipo de hombre creen que necesitan simplemente viendo sus interacciones y publicaciones de los últimos 6 meses. Confesó en terapia cuando finalmente buscó ayuda después de destruir múltiples relaciones. Esta asimetría informativa crea una vulnerabilidad unilateral donde tú eres un libro abierto mientras ellos permanecen como un misterio cuidadosamente controlado. Y aquí viene uno de los aspectos más dolorosos. Cuando finalmente comienzas a sospechar o cuestionar esta dinámica, el narcisista utilizará tu propia actividad digital como arma contra ti. Eres tú quien necesita constantemente la validación de los demás.
Te dirá: yo no necesito publicar fotos para sentirme completo. Esta inversión acusatoria te dejará cuestionando tu propia percepción y sintiéndote culpable por tus sospechas perfectamente razonables. Este patrón de hacerte dudar de tu propio juicio es lo que los psicólogos llaman gaslighting, y es particularmente efectivo cuando no hay evidencia digital que pueda respaldar tus intuiciones. La invisibilidad digital es el escudo perfecto para este tipo de manipulación. Y lo más perturbador es que mientras más íntima se vuelve la relación, más agudamente sentirás la disparidad entre quién creías que era esta persona y quién realmente es. Esa sensación de desconcierto, de piezas que no encajan, de contradicciones constantes, no es paranoia tuya. Es el resultado natural de enamorarte de una proyección cuidadosamente fabricada en lugar de una persona real y coherente. Hay algo profundamente inquietante en amar a alguien que no puedes ubicar en un contexto social digital. En nuestra era, esta ausencia crea una sensación de desrealización, como si la persona existiera en una dimensión paralela solo accesible para ti. Y esto nos lleva a la siguiente fase de esta manipulación, que exploraremos en el próximo capítulo. ¿Cómo utilizan esta invisibilidad para aislarte gradualmente de tu propio círculo social mientras ellos mantienen intactas sus conexiones secretas? Uno de los aspectos más devastadores de involucrarse con un narcisista que mantiene su invisibilidad digital es el aislamiento progresivo que experimentarás. Este proceso es tan gradual y sutil que cuando te das cuenta, ya has perdido gran parte de tu red de apoyo. Permíteme explicarte cómo funciona este mecanismo perverso. Imagina a Daniela, quien siempre había sido sociable y activa en sus redes. Su nuevo novio, Arturo, nunca publicaba fotos propias, explicando que valoraba su privacidad y prefería las conexiones reales. Al principio, esto le pareció razonable, incluso refrescante. Poco a poco, Arturo comenzó a cuestionar por qué Daniela necesitaba compartir tanto de su vida. ¿No crees que es más especial mantener nuestros momentos solo para nosotros?, le preguntaba, haciendo que sus publicaciones normales parecieran una traición a la intimidad de la relación. Con el tiempo, Daniela empezó a publicar menos, a desconectarse gradualmente de amistades que interactuaban con ella principalmente a través de redes sociales. «Estamos creando nuestro propio mundo», le decía Arturo, pero lo que realmente estaba sucediendo era que ella se estaba volviendo invisible, mientras él mantenía conexiones secretas con otras personas. Otto Kernberg identificó esta táctica como una forma sofisticada de control relacional, donde el narcisista utiliza la privacidad como justificación para aislar a su víctima mientras mantiene su propia libertad intacta. Lo más perturbador es cómo tu cerebro comienza a normalizar esta dinámica desequilibrada. Cuando Paula finalmente descubrió que su pareja de 3 años, Ramón, tenía perfiles secretos donde interactuaba activamente con otras mujeres, se sintió como si despertara de un trance. Durante años, justifiqué su ausencia digital como una elección consciente, una forma de rebeldía contra la superficialidad moderna. Me sentía especial por ser la única que realmente lo conocía, confesó con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, yo había abandonado amistades, dejado de publicar, modificado mi comportamiento digital para adaptarme a sus supuestos valores. Y todo el tiempo, él estaba construyendo una vida paralela donde yo no existía. Este contraste entre lo que el narcisista predica y practica crea una disonancia cognitiva profunda en ti. Experimentas una sensación constante de confusión, como si las piezas nunca terminaran de encajar. Teresa describió esta sensación como vivir en arenas movedizas emocionales, donde cada vez que creía entender la situación, las reglas cambiaban inexplicablemente.
Me decía que las redes eran tóxicas y superficiales, pero luego descubrí que pasaba horas cada noche navegando perfiles. Me pedía que no publicara fotos nuestras para proteger nuestra intimidad, pero tenía álbumes enteros con sus amigos. Cada vez que cuestionaba estas contradicciones, terminaba sintiéndome irracional y controladora. Este patrón de incongruencia no es accidental. Es una estrategia deliberada para mantenerte desequilibrado emocionalmente, constantemente buscando su aprobación y cuestionando tu propia percepción. El aislamiento digital eventualmente se traslada al mundo real. Al reducir tu presencia online, también disminuyen las invitaciones a eventos, las conexiones casuales que mantienen vivas las amistades, la participación en la vida de personas importantes. Mientras tanto, el narcisista mantiene intacta su red social secreta, teniendo siempre opciones alternativas si decides cuestionar la relación. Esta asimetría de poder se vuelve más pronunciada con el tiempo, creando una dependencia emocional que resulta increíblemente difícil de romper. Y lo más doloroso es que cuando finalmente descubres la verdad, te enfrentas no solo a la traición, sino a la humillante realización de cuánto de ti mismo sacrificaste por alguien que nunca existió realmente. Esta revelación suele ser tan devastadora que muchas víctimas prefieren seguir viviendo en la negación antes que confrontar la magnitud del engaño. Y aquí es donde el ciclo de abuso se perpetúa indefinidamente. Pero hay señales que puedes aprender a identificar. En el próximo capítulo, te revelaré los indicadores específicos que diferencian a una persona genuinamente privada de un narcisista que utiliza la invisibilidad digital como arma de manipulación. Esta información podría salvarte de años de abuso psicológico. ¿Cómo distinguir entre alguien que valora genuinamente su privacidad y un narcisista que utiliza la invisibilidad digital como herramienta de manipulación? Esta distinción podría ser la diferencia entre una relación saludable y años de abuso emocional. Vamos a examinar las señales reveladoras que deberías observar. La primera y más importante es la consistencia entre discurso y comportamiento. Una persona auténticamente privada aplica los mismos estándares para sí misma que para los demás. Mariana recuerda cómo su expareja, Eduardo, constantemente criticaba la obsesión de la gente por mostrar su vida en redes, mientras pasaba horas cada noche revisando perfiles de otras personas. Nunca publicaba nada sobre sí mismo, pero conocía cada detalle de las vidas digitales de todos a nuestro alrededor. Esa contradicción debió ser mi primera señal de alarma, reflexiona ahora. Los narcisistas encubiertos no evitan las redes sociales. Simplemente evitan ser visibles en ellas mientras consumen vorazmente la información que otros comparten. La segunda señal es la reacción desproporcionada cuando sugieres capturar momentos juntos. Javier recuerda la primera vez que intentó tomar una selfie con Claudia después de 3 meses de relación. Su rostro cambió instantáneamente. Me dijo que era decepcionante, que necesitara validación externa de nuestra relación. Me sentí tan avergonzado que nunca volví a intentarlo. Otto Kernberg señaló que esta táctica de avergonzamiento es característica del narcisismo patológico. Convertir un deseo normal en una deficiencia moral del otro. Una persona genuinamente privada simplemente declinaría amablemente sin atacar tus motivaciones o carácter. La tercera señal es el control asimétrico sobre tu comportamiento digital. Sofía notó que su pareja Roberto, quien nunca aparecía en redes, monitoreaba obsesivamente sus interacciones online. Si un compañero de trabajo comentaba en mi foto, inmediatamente recibía un interrogatorio.
Si yo tardaba en responder a sus mensajes, pero había estado activa en Instagram, se desataba una crisis. Mientras tanto, él podía desaparecer por horas sin explicación alguna. Dull. Este doble estándar donde tú debes total transparencia, mientras la otra persona mantiene zonas de sombra, es profundamente revelador. La cuarta señal es particularmente inquietante. El narcisista que evita publicar sus fotos suele tener un interés desmedido en controlar cómo tú te presentas digitalmente. Lucía recuerda cómo su ex constantemente la desanimaba de publicar fotos donde se veía especialmente atractiva. Siempre tenía alguna crítica. Ese ángulo no te favorece, pareces estar buscando atención. Esa ropa es demasiado provocativa. Con el tiempo, comencé a verme a través de sus ojos críticos y dejé de publicar por completo. Esta interferencia en tu autoexpresión va mucho más allá de una preocupación saludable. Es un intento de controlar tu narrativa personal mientras ellos permanecen inmunes al mismo escrutinio. La quinta señal involucra tu círculo social. Las personas genuinamente privadas respetan tus conexiones existentes. Los narcisistas encubiertos, por el contrario, utilizarán su privacidad como justificación para evitar integrarse a tu mundo social. Carmen recuerda cómo Miguel siempre tenía excusas para no asistir a eventos donde conocería a sus amigos y familiares. Decía que prefería momentos más íntimos, que las reuniones sociales eran superficiales. Con el tiempo, dejé de invitarlo y eventualmente dejé de ser invitada yo misma. Esta estrategia de aislamiento progresivo es particularmente efectiva cuando viene disfrazada de profundidad emocional y exclusividad romántica. La sexta señal, tal vez la más reveladora, es la reacción cuando finalmente expresas incomodidad con esta dinámica. Una persona genuinamente privada escuchará tus preocupaciones y buscará un compromiso razonable. Un narcisista responderá con técnicas de manipulación. Invertirá la situación haciéndote sentir superficial, inseguro o controlador. Diego recuerda el momento en que cuestionó por qué después de un año de relación, Ana nunca había publicado nada relacionado con él. Su respuesta me dejó sin palabras. Me acusó de reducir nuestra relación a likes. Dijo que mi necesidad de validación pública era preocupante y que quizás debería reflexionar sobre por qué necesitaba presumir nuestra relación. Terminé disculpándome cuando todo lo que buscaba era entender por qué parecía que yo no existía en su vida pública. Estas señales rara vez aparecen aisladas. Forman un patrón consistente de control unilateral y manipulación que se intensifica con el tiempo. En el próximo capítulo exploraremos las consecuencias psicológicas a largo plazo de permanecer en una relación con este tipo de narcisista encubierto y por qué resulta tan difícil liberarse incluso cuando reconoces la manipulación. Las consecuencias psicológicas de mantener una relación con un narcisista que utiliza la invisibilidad digital como herramienta de control son profundas y duraderas. A diferencia de formas más evidentes de abuso, esta manipulación sutil erosiona gradualmente tu sentido de realidad y autoestima, dejando cicatrices invisibles pero devastadoras. Fernanda describe los 2 años que pasó con Héctor como vivir en un constante estado de confusión. Lo más destructivo no fueron los engaños que eventualmente descubrí, sino la constante sensación de que algo no encajaba, pero sin poder identificar exactamente qué. Esa disonancia constante me hacía dudar de mi propia percepción de la realidad. Este estado de incertidumbre crónica es lo que los psicólogos llaman niebla cognitiva, una consecuencia directa del gaslighting sostenido donde tus instintos te dicen una cosa, pero la narrativa que te presentan contradice constantemente tu experiencia. El deterioro de la autoconfianza
es otra consecuencia devastadora. Cuando Patricia finalmente dejó a Esteban después de 3 años, descubrió que había perdido completamente la capacidad de confiar en sus propios juicios. Me encontraba constantemente buscando confirmación externa para las decisiones más simples. La voz de Esteban criticándome, sugiriendo que mis percepciones estaban distorsionadas, se había convertido en mi voz interior. Otto Kernberg observó que este es precisamente el objetivo del narcisista patológico: sustituir tu brújula interna con su autoridad, convirtiendo la relación en una dependencia psicológica donde tú necesitas constantemente su validación para sentirte seguro en tus percepciones. Quizás lo más insidioso es cómo esta forma de manipulación distorsiona tu relación con la tecnología y las conexiones sociales. Gabriel recuerda cómo después de su relación con una narcisista encubierta, desarrolló una ansiedad severa relacionada con las redes sociales. Me sentía constantemente vigilado. Cada publicación, cada interacción se convertía en una fuente potencial de conflicto. Eventualmente dejé de usar mis redes por completo, perdiendo conexiones valiosas con amigos y familiares. Esta asociación negativa puede persistir mucho después de que la relación termina, limitando tu capacidad para mantener conexiones sociales significativas en un mundo cada vez más digital. El aislamiento resultante crea el ambiente perfecto para profundizar la manipulación. Sandra describe cómo su círculo social se redujo gradualmente durante su relación de 5 años con Raúl. Al principio tenía docenas de amigos cercanos. Al final apenas hablaba con mi hermana. Y lo peor es que ni siquiera me di cuenta de cuánto había perdido hasta que la relación terminó. Este aislamiento no solo te priva de perspectivas externas que podrían ayudarte a identificar la manipulación, sino que también aumenta tu dependencia emocional del narcisista, creando un ciclo vicioso extremadamente difícil de romper. La hipervigilancia es otra secuela común. Marta describe cómo después de descubrir múltiples perfiles secretos de su expareja, desarrolló una obsesión por buscar inconsistencias. Me encontraba constantemente investigando, verificando historias, buscando pruebas. Ese estado de alerta perpetua se trasladó a todas mis relaciones posteriores. La confianza que antes daba por sentada se convirtió en algo que tenía que construir deliberadamente, con gran dificultad. Los especialistas reconocen esta hipervigilancia como una respuesta natural a un trauma relacional, pero puede convertirse en un obstáculo significativo para desarrollar conexiones saludables futuras. Particularmente devastador es el impacto en tu capacidad para la intimidad auténtica. Carolina reflexiona: después de años con alguien que proyectaba una imagen falsa, desarrollé miedo a revelarme completamente. Incluso en relaciones saludables posteriores, me encontraba ocultando partes de mí, manteniendo secretos innecesarios, como si necesitara una póliza de seguro emocional. Esta tendencia a compartimentar y proteger aspectos de tu identidad es una adaptación desarrollada para sobrevivir a la relación narcisista, pero paradójicamente te impide experimentar la conexión genuina que tanto anhelas. Quizás la consecuencia más dolorosa es lo que los terapeutas llaman la erosión del sentido de identidad. Cuando pasas años adaptándote a una realidad distorsionada, modificando tu comportamiento para evitar conflictos y abandonando gradualmente aspectos importantes de ti mismo, puedes llegar a un punto donde ya no reconoces quién eres. Alicia lo describe con claridad devastadora. Un día me miré al espejo y no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Mis intereses, mis opiniones, incluso mi estilo personal, todo había sido moldeado gradualmente para complacer a alguien que, al final, resultó ser una proyección. La pregunta que me atormentaba no era solo ¿quién era él realmente?, sino ¿quién soy yo ahora?
Estas heridas psicológicas no sanan automáticamente cuando la relación termina. Sin intervención adecuada, pueden convertirse en patrones que afectan todas tus relaciones futuras. En el próximo capítulo, exploraremos por qué resulta tan difícil abandonar este tipo de relación, incluso cuando reconoces la manipulación, y comenzaremos a delinear el camino hacia la recuperación. Uno de los aspectos más desconcertantes para quienes observan desde fuera es la pregunta: ¿por qué alguien permanecería en una relación cuando existen señales tan claras de manipulación? La respuesta revela la naturaleza insidiosa de este tipo específico de abuso narcisista. Para comprender este fenómeno, debemos examinar los mecanismos psicológicos que crean una forma de adicción emocional casi imposible de romper sin ayuda externa. El primero y más poderoso es el trauma bonding, un vínculo bioquímico formado a través de ciclos repetidos de tensión y liberación. Adriana describe su experiencia: los momentos de confusión y dolor cuando descubría inconsistencias eran invariablemente seguidos por periodos de conexión intensa donde él parecía finalmente mostrarse vulnerable. Esa montaña rusa emocional creaba una dependencia más fuerte que cualquier droga que pueda imaginar. Este ciclo de tensión-alivio genera literalmente cambios neurológicos. El doctor Kernberg observó que las fluctuaciones extremas entre ansiedad y alivio crean un patrón adictivo donde la víctima queda atrapada esperando el próximo momento de claridad que nunca llega completamente. Biológicamente, tu cerebro se vuelve adicto a la liberación intermitente de dopamina que ocurre durante las fases de reconciliación, creando un patrón similar a una máquina tragamonedas: recompensas impredecibles pero intensas que resultan más adictivas que las gratificaciones consistentes. El segundo mecanismo es la inversión identitaria. Después de meses o años adaptándote a esta relación, has invertido tanto de ti mismo que reconocer la manipulación significaría enfrentar una verdad devastadora, no solo sobre tu pareja, sino sobre tu propio juicio. Ignacio reflexiona: admitir que todo era una farsa significaba aceptar que yo había participado en mi propio engaño, que había ignorado señales obvias, que había alejado a personas que intentaron advertirme. La vergüenza de ese reconocimiento era casi insoportable. Esta resistencia psicológica a enfrentar nuestra propia complicidad involuntaria crea una barrera poderosa que muchas víctimas no pueden superar sin apoyo terapéutico. El tercer factor es el espejismo de exclusividad. El narcisista encubierto te ha convencido de que eres el único que realmente lo conoce, creando una falsa sensación de intimidad especial. Renata recuerda: me hacía sentir como la única persona que veía su verdadero yo, que entendía su complejidad. Esa sensación de exclusividad era increíblemente seductora. Esta ilusión de acceso privilegiado a una persona auténtica en un mundo de relaciones superficiales crea un vínculo particularmente difícil de romper, especialmente en nuestra era digital, donde la autenticidad parece cada vez más escasa. El cuarto factor es el aislamiento progresivo que hemos mencionado anteriormente. Con un círculo social reducido y habiendo adaptado gran parte de tu vida a esta relación, el miedo a la soledad se vuelve paralizante. Julia comparte: cuando finalmente contemplé dejarlo, me di cuenta de cuánto había perdido. Amistades, oportunidades profesionales, incluso mi relación con mi familia se había deteriorado. La idea de enfrentar ese vacío era aterradora. Este miedo no es irracional. El aislamiento es una consecuencia real y dolorosa de estas relaciones, y reconstruir un sistema de apoyo requiere tiempo y valentía considerable. El quinto mecanismo, tal vez el más potente, es la esperanza persistente de cambio basada en vislumbres del potencial de la relación.
Esos momentos de conexión aparentemente auténtica, cuando el narcisista baja momentáneamente su guardia, crean un poderoso incentivo para seguir intentándolo. Natalia explica: había momentos donde todo parecía perfectamente claro, donde nuestra conexión sentía real y profunda. Esos breves instantes alimentaban mi esperanza de que eventualmente, si solo encontraba la manera correcta de amarlo, esa sería nuestra realidad permanente. Esta esperanza de transformación, de finalmente arreglar la relación, puede mantenerte atrapado en ciclos destructivos durante años. El último factor involucra una distorsión fundamental en tu percepción del amor mismo. Después de años, en una dinámica donde el amor se confunde con obsesión, donde la intensidad reemplaza a la intimidad genuina y donde el drama constante se normaliza, puedes llegar a asociar estas experiencias turbulentas con lo que el amor debe sentirse. Cuando Martín finalmente comenzó una relación saludable después de años con una narcisista encubierta, la encontró inicialmente aburrida. Me tomó meses darme cuenta de que lo que interpretaba como falta de pasión era simplemente la ausencia de caos constante. Había olvidado que el amor verdadero se siente como paz, no como guerra. Esta combinación de factores crea una trampa psicológica extraordinariamente efectiva. Incluso cuando intelectualmente reconoces la manipulación, emocionalmente sigues atrapado en patrones que se han arraigado profundamente en tu psique. La buena noticia es que la recuperación es posible, aunque requiere un enfoque específico que abordaremos en nuestro próximo capítulo. Y te adelanto que una de las estrategias más poderosas para comenzar a desmantelar esta trampa emocional implica precisamente reconfigurar tu relación con la visibilidad digital. El camino hacia la recuperación, después de una relación con un narcisista que utilizó la invisibilidad digital como herramienta de control, requiere un enfoque especializado que aborde tanto el trauma emocional como la distorsión cognitiva resultante. El primer paso crucial es lo que los terapeutas llaman restablecer la realidad objetiva. Esto implica documentar meticulosamente las inconsistencias y manipulaciones que experimentaste, creando una línea de tiempo concreta que contrarreste la niebla cognitiva. Cuando Isabel comenzó este proceso, descubrió patrones que había normalizado durante años. Ver todo escrito cronológicamente fue como despertar de un trance. Situaciones que había justificado individualmente, cuando se ponían juntas, formaban un patrón innegable de manipulación. Este proceso de documentación no busca obsesionarse con el pasado, sino anclar tu percepción en hechos concretos que contrarresten la narrativa distorsionada que el narcisista implantó en tu mente. Otto Kernberg enfatizó la importancia de este reanclaje en la realidad como fundamento para cualquier trabajo terapéutico posterior. Sin este paso, las víctimas tienden a oscilar entre momentos de claridad y recaídas en la negación, prolongando innecesariamente el sufrimiento. El segundo paso implica reconectar con tu identidad auténtica previa a la relación. Durante años has modificado tu comportamiento, tus intereses e incluso tus valores para adaptarte a una persona que, en realidad, no existía como la imaginabas. Recuperar tu sentido de identidad requiere un proceso intencional de redescubrimiento. Rosa comparte: empecé haciendo una lista de cosas que disfrutaba antes de conocerlo. Actividades simples que había abandonado gradualmente: pintar, correr, socializar con ciertas amigas. Retomar cada una fue como recuperar pequeños fragmentos de mí misma que había cedido sin darme cuenta. Este redescubrimiento identitario debe extenderse también a tu presencia digital. Muchas víctimas desarrollan una relación disfuncional con las redes sociales como resultado del abuso, oscilando entre el miedo a la visibilidad y la necesidad compulsiva de control informativo.
Sara recuerda: después de terminar la relación, me encontré incapaz de publicar cualquier cosa sin anticipar críticas imaginarias. Un simple cambio de foto de perfil me generaba ansiedad extrema. Reconstruir una relación saludable con tu presencia digital es fundamental para la recuperación completa, reconociendo que compartir aspectos de tu vida es una expresión normal de conexión social, no un acto de vanidad o superficialidad, como te hicieron creer. El tercer paso involucra reconstruir tu red de apoyo. El aislamiento no fue accidental, fue una estrategia deliberada para aumentar tu dependencia y eliminar perspectivas externas. Recuperarte requiere valentía para reconectar, incluso cuando la vergüenza o el miedo al juicio te hacen querer permanecer invisible. Valeria comparte: lo más difícil fue contactar a las personas de las que me había alejado. Temía su rechazo, sus "te lo dije", pero descubrí que la mayoría estaban simplemente aliviados y felices de recuperarme en sus vidas. Esta reconexión social no solo proporciona apoyo emocional crucial, sino que también diluye la influencia que la perspectiva del narcisista aún tiene sobre tu visión del mundo. El cuarto paso, quizás el más desafiante, implica desarrollar nuevas definiciones de intimidad y amor. Después de años en una dinámica donde la intensidad emocional se confundía con conexión genuina, necesitas recalibrar tus expectativas y percepciones. Diego reflexiona: me tomó terapia entender que la verdadera intimidad no se siente como una montaña rusa. No hay ese drama constante, esa sensación de estar siempre persiguiendo algo esquivo. La intimidad real se siente como seguridad, como poder respirar completamente. Este reaprendizaje emocional es un proceso gradual que requiere paciencia y frecuentemente el apoyo de un profesional especializado en trauma relacional. Un componente crucial de la recuperación es desarrollar lo que los terapeutas llaman alfabetización en manipulación, la capacidad de identificar tácticas narcisistas en tiempo real. Ana comparte cómo esta habilidad transformó su vida. Aprender a nombrar exactamente qué estaba sucediendo. Esto es gaslighting, esto es triangulación, esto es control a través de la ausencia. Me dio un poder que nunca había sentido. Las tácticas que antes me dejaban confundida y vulnerable ahora activaban alarmas inmediatas. Este conocimiento no te vuelve cínico, sino adecuadamente cauteloso y capaz de establecer límites saludables. Finalmente, la recuperación completa implica reclamar tu derecho a ser visto auténticamente. El narcisista te convenció de que la invisibilidad era virtud y la visibilidad era vanidad, una distorsión que servía a sus propósitos de control. Sanar significa rechazar esta falsa dicotomía y reconocer que compartir aspectos de tu vida, incluyendo fotografías, logros y experiencias, es una expresión natural de conexión humana. Patricia reflexiona: el día que publiqué mi primera selfie, después de años de autocensura, sentí una mezcla de terror y liberación. Era un acto pequeño para otros, pero para mí representaba romper una cadena invisible que había limitado mi expresión durante demasiado tiempo. La recuperación no es lineal, y cada persona encuentra su propio camino y ritmo. Lo importante es reconocer que las heridas causadas por este tipo específico de manipulación narcisista son reales y profundas, pero no permanentes. Con el apoyo adecuado, comprensión de los mecanismos en juego y un compromiso con tu propio bienestar, es posible no solo recuperarte, sino emerger con una comprensión más profunda de ti mismo y una capacidad renovada para conexiones genuinas. Y ahora, en nuestro capítulo final, revelaré la estrategia definitiva que ningún narcisista digital encubierto puede resistir y que expone inmediatamente su verdadera naturaleza. Esta información podría ser la diferencia entre años de manipulación y tu libertad emocional.
Hemos llegado al momento que prometí al inicio, la estrategia definitiva que ningún narcisista digital encubierto puede resistir y que revela inmediatamente su verdadera naturaleza. Esta táctica ha ayudado a innumerables personas a obtener claridad cuando se encuentran atrapadas en la confusión y manipulación que hemos descrito. Antes de revelarla, necesito enfatizar algo crucial. Esta estrategia no busca venganza ni manipulación recíproca. Su único propósito es brindarte la claridad necesaria para tomar decisiones informadas sobre tu bienestar emocional. Lo que estoy a punto de compartir se basa en un profundo entendimiento de la psicología narcisista y ha sido validada tanto por investigaciones clínicas como por experiencias reales de supervivientes. La estrategia se llama visibilidad selectiva invertida y funciona precisamente porque ataca el núcleo del control que el narcisista ejerce a través de su invisibilidad digital. Consiste en 3 pasos específicos que generan lo que los psicólogos llaman una crisis de suministro narcisista, forzando a la persona a revelar patrones de comportamiento que normalmente mantendría ocultos. Elena, quien estuvo 4 años en una relación con un narcisista encubierto, describe el impacto. Después de meses dudando de mi cordura, esta estrategia provocó en cuestión de días una reacción que finalmente me dio la claridad que necesitaba. Fue como si repentinamente pudiera ver a través de una niebla que había estado nublando mi juicio. El primer paso de esta estrategia implica lo que parece contraintuitivo: reducir gradualmente tu propia visibilidad digital sin anunciarlo ni explicarlo. Si normalmente publicas con frecuencia, comienza a espaciar tus publicaciones. Elimina temporalmente algunas fotos recientes. Reduce significativamente tu actividad en plataformas donde el narcisista puede monitorearte. Lo crucial aquí es hacerlo sin explicación ni drama. Simplemente disminuye tu presencia digital observable. Esta acción desafía directamente el desequilibrio de poder informativo que el narcisista ha establecido. Ricardo comparte: cuando reduje mi actividad en redes sin decir nada, la reacción fue inmediata. De repente, quien me había hecho sentir superficial por compartir aspectos de mi vida, estaba constantemente preguntándome por qué ya no publicaba. La contradicción se volvió imposible de ignorar. Este primer paso funciona porque el narcisista encubierto depende críticamente de tu visibilidad como fuente de información y control. Tu transparencia digital les permite monitorear tus conexiones, anticipar tus movimientos y ajustar sus manipulaciones. Cuando repentinamente pierden este acceso privilegiado, experimentan una forma de abstinencia informativa que desestabiliza su sensación de control. Carla recuerda: después de años criticándome por necesitar validación en redes, cuando dejé de publicar, comenzó a inventar razones para revisar mi teléfono. La ironía era dolorosa, pero reveladora. El segundo paso es estratégicamente más directo. Introduce selectivamente contenido que sugiera una expansión de tu mundo social, pero sin incluir detalles específicos. Una foto grupal donde no se identifica claramente el evento. Una referencia a una conversación significativa sin mencionar con quién. Evidencia de que estás explorando nuevos lugares o intereses. La ambigüedad aquí es deliberada y poderosa. Manuel comparte: después de meses sin publicar casi nada, compartí una foto de un café con varios vasos en la mesa, sin mostrar ni mencionar a nadie. La cantidad de mensajes indirectos y luego directos que recibí, tratando de extraer información, fue asombrosa. Alguien que supuestamente despreciaba las redes sociales, de repente estaba obsesionado con cada detalle de una simple publicación. Este segundo paso funciona porque activa simultáneamente 2 grandes temores narcisistas:
la pérdida de control informativo y la posibilidad de reemplazo. Otto Kernberg identificó esta hipersensibilidad al abandono potencial como una característica definitoria del narcisismo patológico. La simple sugerencia de que estás desarrollando conexiones o experiencias fuera de su supervisión genera una respuesta desproporcionada que revela patrones manipulativos normalmente mejor camuflados. El tercer paso es el más revelador. Introduce una inconsistencia temporal en tu narrativa digital. Publica algo que implique que un evento ocurrió en un momento diferente al real. Por ejemplo, compartir hoy una comida que tuviste hace 3 días como si fuera actual. Este paso debe implementarse sutilmente y solo después de que los 2 anteriores hayan creado el terreno psicológico adecuado. Laura recuerda el momento decisivo en su relación. Publiqué una foto de una cena con amigas tratándola como actual, cuando en realidad había sido la semana anterior. Su reacción fue reveladora. Me confrontó con detalles específicos de dónde había estado yo realmente esa noche, información que solo podría tener si estuviera monitoreando meticulosamente mis movimientos de formas que nunca había admitido. Este último paso funciona porque fuerza una elección imposible para el narcisista encubierto: revelar su vigilancia secreta o permitir una discrepancia en su conocimiento sobre ti. Cualquier opción expone aspectos de su comportamiento que preferiría mantener ocultos. Ana describe la claridad que obtuvo cuando me reclamó por una mentira que habría sido imposible detectar sin acceso a información que supuestamente no tenía. La disonancia que había sentido durante años finalmente tomó forma concreta. No podía seguir dudando de mi percepción. Es importante enfatizar que esta estrategia no busca manipular ni castigar, sino crear condiciones donde los patrones de control encubierto se vuelvan observables. Úsala como herramienta diagnóstica, no como táctica de batalla continua. Una persona genuinamente privada pero emocionalmente saludable podría notar estos cambios, pero respetaría tu autonomía sin exhibir los patrones de control, urgencia y vigilancia que caracterizan la respuesta narcisista. También debo aclarar que esta estrategia debe implementarse con precauciones de seguridad adecuadas. Si estás en una relación donde existe abuso físico o temes represalias concretas, consulta primero con un profesional especializado en trauma relacional que pueda guiarte considerando tu situación específica. Tu seguridad siempre debe ser la prioridad absoluta. La revelación que esta estrategia proporciona no es solo sobre la otra persona, es fundamentalmente sobre recuperar tu claridad perceptiva. Patricia reflexiona: lo que más valoro no fue descubrir quién era él realmente, sino redescubrir mi capacidad para confiar en mi propia percepción. Después de años sintiéndome loca por intuir contradicciones que no podía precisar, finalmente pude confirmar que mi brújula interna había estado funcionando todo el tiempo. Independientemente del resultado, recuerda que mereces relaciones donde no necesites estrategias para descubrir la verdad, donde la transparencia, el respeto mutuo y la autenticidad sean la base natural de la conexión. Tu intuición es un instrumento valioso que ha evolucionado para protegerte. Aprender a escucharla nuevamente podría ser el regalo más significativo que obtengas de esta dolorosa experiencia. Te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido hoy. ¿Reconoces alguno de estos patrones en tus relaciones actuales o pasadas? ¿Qué señales habías estado ignorando que ahora cobran un nuevo significado? Tu historia y experiencia importan, y comprenderlas es el primer paso hacia relaciones más auténticas y saludables que realmente mereces.